Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. Esta noche acompañaremos a Sherlock Holmes y al Dr. Watson en una visita inesperada al misterioso pabellón Pondicherry, donde el silencio de la noche esconde secretos más oscuros de lo que parece. ¿Qué se oculta tras los muros de esta casa sombría? ¿Y por qué el miedo parece habitar cada rincón? Acomódate, respira profundo y déjate llevar. Capítulo 5. La tragedia del pabellón Pondicherry. Eran casi las 11 de la noche cuando llegamos a esta etapa final de nuestra aventura nocturna. Habíamos dejado atrás la niebla húmeda de la ciudad y hacía bastante buena noche. Soplaba un viento cálido del oeste y por el cielo se desplazaban densas nubes, entre cuyas aberturas asomaba de vez en cuando la media luna. Había bastante claridad como para ver a cierta distancia, pero Thaddeus Sholto descolgó uno de los faroles laterales del carruaje para iluminar mejor nuestro camino. El pabellón Pondicherry se alzaba en terreno propio, rodeado por una tapia de piedra muy alta y rematada con cristales rotos. La única vía de entrada era una puerta estrecha con refuerzos de hierro. Nuestro guía llamó a esta puerta con un típico toc-toc, como el de los carteros. ¿Quién es?, gritó desde dentro una voz ronca. «Soy yo, McMurdo. Ya deberías conocer mi llamada». Oímos una especie de gruñido y el tintineo y rechinar de llaves. La puerta se abrió con dificultad hacia adentro y un hombre bajo y ancho de pecho apareció en el hueco. La luz amarillenta del farol caía sobre su rostro de facciones prominentes, haciéndole guiñar los ojos desconfiados. «¿Es usted, señor Thaddeus? ¿Pero quiénes son esos otros? El señor no me ha dicho nada de ellos». «¿Cómo que no, McMurdo? Me sorprendes. Anoche le dije a mi hermano que traería unos amigos. No ha salido de su habitación en todo el día, señor Thaddeus, y no me ha dado instrucciones. Usted sabe muy bien que debo atenerme a las normas. Puedo dejarle entrar a usted, pero sus amigos tienen que quedarse donde están». Aquel era un obstáculo inesperado. Thaddeus Sholto miró a su alrededor con aire perplejo e indefenso. «Esto no puede ser, McMurdo», dijo. «Si yo respondo de ellos, con eso debe bastarte. ¿Y qué me dices de la señorita? No puede quedarse esperando en la carretera a estas horas». «Lo siento mucho, señor Thaddeus», dijo el portero, inexorable. «Esta gente pueden ser amigos suyos y no serlo del señor. Él me paga bien para que cumpla mi tarea, y yo cumplo mi tarea. No conozco a ninguno de sus amigos». «Sí que conoce a alguno, McMurdo», exclamó Sherlock Holmes jovialmente. «No creo que se haya olvidado de mí. ¿No se acuerda del aficionado que peleó 3 asaltos con usted en los salones Allison la noche de su homenaje hace 4 años? «No será usted Sherlock Holmes», rugió el boxeador. «¡Válgame Dios! Mira que no reconocerle. Si en lugar de quedarse ahí tan callado se hubiera adelantado para atizarme aquel gancho suyo en la mandíbula, le habría conocido a la primera». «Ah, usted sí que ha desaprovechado su talento. Habría podido llegar muy alto si hubiera puesto ganas». «Ya lo ve, Watson. Si todo lo demás me falla, aún tengo abierta una de las profesiones científicas», dijo Holmes, echándose a reír. «Estoy seguro de que nuestro amigo no nos dejará ahora a la intemperie». «Pase, señor, pase. Usted y sus amigos», respondió el portero. «Lo siento mucho, señor Thaddeus, pero las órdenes son muy estrictas. Tenía que asegurarme de quiénes eran sus amigos antes de dejarlos entrar». Una vez dentro, un sendero de grava serpenteaba a través de un terreno desolado hacia la enorme mole de una casa cuadrada y prosaica, toda sumida en sombras, excepto una esquina, donde un rayo de luna se reflejaba en la ventana de una buhardilla. El enorme tamaño del edificio, con su aspecto lóbrego y su silencio mortal, helaba el corazón. Hasta Thaddeus Sholto parecía sentirse incómodo y el farol temblaba estrepitosamente en su mano. «No lo entiendo», dijo. «Tiene que haber algún error. Le dije bien claro a Bartholomew que vendríamos, pero no hay luz en su ventana. No sé qué pensar». «¿Siempre tiene la casa así de bien guardada?», preguntó Holmes. «Sí, ha seguido la costumbre de mi padre. Era el hijo favorito, ¿sabe usted? Y a veces
pienso que es posible que mi padre le dijera a él cosas que no me dijo a mí. Aquella de arriba es la ventana de Bartholomew, donde cae la luz de la luna. Brilla mucho, pero me parece que dentro no hay luz. No, nada, dijo Holmes, pero sí que se ve brillar una luz en aquella ventanita al lado de la puerta. Ah, esa es la habitación del ama de llaves. Allí vive la anciana señora Bernstone. Ella podrá informarnos, pero tal vez lo mejor sea que esperen ustedes aquí un par de minutos. Porque si entramos todos juntos y ella no está enterada de que veníamos, puede asustarse. Pero, silencio, ¿qué es eso? Levantó el farol y su mano se puso a temblar hasta que los círculos de luz empezaron a dar vueltas y parpadeos en torno nuestro. La señorita Morstan me agarró de la muñeca y todos nos quedamos inmóviles, con el corazón palpitando con furia y el oído aguzado. Desde el gran caserón negro, atravesando el silencio de la noche, nos llegaba el sonido más triste y lastimero que existe, los sollozos agudos y entrecortados de una mujer aterrorizada. «Es la señora Bernstone», dijo Sholto. «No hay otra mujer en la casa. Esperen aquí. Vuelvo ahora mismo». Echó a correr hacia la puerta y llamó con su típica llamada. Vimos que una anciana alta le abría y se echaba a temblar de gozo nada más verlo. «¡Ay, señor Thaddeus! ¡Qué alegría que haya venido! ¡Qué alegría que haya venido, señor Thaddeus!». Seguimos oyendo sus reiteradas manifestaciones de alegría hasta que la puerta se cerró y su voz se apagó, quedando reducida a un zumbido monótono. Nuestro guía nos había dejado el farol. Holmes lo giró lentamente a nuestro alrededor y observó con atención la casa y los montones de tierra removida que salpicaban el terreno. La señorita Morstan y yo nos quedamos juntos, cogidos de la mano. ¡Qué cosa tan maravillosamente sutil es el amor! Allí estábamos los dos, que nunca nos habíamos visto hasta aquel día, que no habíamos intercambiado ni una palabra, ni tan siquiera una mirada de cariño, y sin embargo, ahora que pasábamos un momento de apuro, nuestras manos se habían buscado instintivamente. Siempre que pienso en ello me maravilla, pero en entonces me pareció la cosa más natural volverme hacia ella, y ella me ha contado a veces que también fue el instinto el que la hizo recurrir a mí en busca de protección. Y así nos quedamos, cogidos de la mano como dos niños, y había paz en nuestros corazones a pesar de todas las cosas siniestras que nos rodeaban. «¡Qué lugar tan extraño!», dijo ella, mirando alrededor. «Parece como si hubieran soltado por aquí a todos los topos de Inglaterra. He visto algo parecido en la ladera de una montaña de Ballarat, donde habían estado los buscadores de oro. Y por los mismos motivos», dijo Holmes, «estas son las huellas de los buscadores de tesoros. Recuerden que han estado buscándolo durante 6 años. No es de extrañar que el terreno parezca una cantera de grava. En aquel momento, la puerta de la casa se abrió de golpe y Thaddeus Sholto salió corriendo, con los brazos extendidos y una expresión de terror en sus ojos. «¡A Bartholomew le ha ocurrido algo malo!», gritó. «Estoy asustado. Mis nervios no aguantan más». Efectivamente, balbuceaba de miedo, y su rostro gesticulante y débil, que asomaba sobre el gran cuello de Astracán, tenía la expresión desamparada de un niño asustado. «¡Entremos en la casa!», dijo Holmes con su tono firme y decidido. «¡Sí, entremos!», gimió Thaddeus Sholto. «La verdad, no me siento capaz de dar órdenes». Todos le seguimos a la habitación del ama de llaves, que se encontraba a la izquierda del pasillo. La anciana estaba andando de un lado a otro, con gesto asustado y dedos inquietos. Pero la presencia de la señorita Morstan pareció ejercer en ella un efecto tranquilizador. «¡Dios bendiga su cara dulce y serena!», exclamó con un sollozo histérico. «Es un consuelo verla».
¡Ay! ¡Qué día tan espantoso he pasado! Nuestra acompañante le dio unas palmaditas en las manos huesudas y estropeadas por el trabajo y murmuró algunas palabras de consuelo, amables y femeninas, que devolvieron el color a las mejillas cadavéricas de la pobre mujer. «El señor se ha encerrado y no me responde», explicó. «He estado todo el día esperando que llame, porque a veces le gusta estar solo sin que le molesten, pero hace una hora temí que pasara algo malo. Subí a su cuarto y miré por el ojo de la cerradura. Tiene usted que subir, señor Thaddeus. Tiene que subir y verlo usted mismo. Llevo 10 largos años viendo al señor Bartholomew Sholto, en momentos buenos y momentos malos, pero jamás lo he visto con una cara como la que tiene ahora». Sherlock Holmes tomó el farol y abrió la marcha, ya que a Thaddeus Sholto le castañeteaban los dientes y estaba tan trastornado que tuve que pasarle la mano bajo el brazo para sostenerlo cuando subíamos las escaleras, porque le temblaban las rodillas. Durante la ascensión, Holmes sacó 2 veces su lupa del bolsillo y examinó atentamente marcas que a mí me parecieron simples manchas de polvo en la estera de palma que servía como alfombra de la escalera. Caminaba despacio, de escalón en escalón, sosteniendo la lámpara a poca altura y lanzando atentas miradas a derecha e izquierda. La señorita Morstan se había quedado con la aterrorizada ama de llaves. El tercer tramo de escaleras terminaba en un pasillo recto bastante largo, con un gran tapiz indio a la derecha y 3 puertas a la izquierda. Holmes avanzó por dicho pasillo del mismo modo lento y metódico, y los demás le seguíamos los pasos, proyectando negras y largas sombras a nuestras espaldas. La tercera puerta era la que buscábamos. Holmes llamó sin obtener respuesta, y después intentó girar el picaporte y abrirlo a la fuerza, pero la puerta estaba cerrada por dentro y con una cerradura muy grande y resistente, como pudimos apreciar alumbrándola con la lámpara. No obstante, como habían hecho girar la llave, el ojo de la cerradura no estaba tapado del todo. Sherlock Holmes se agachó para mirar y se incorporó al instante, tomando aire ruidosamente. «Aquí hay algo diabólico, Watson», dijo, más emocionado que lo que yo le había visto nunca. «¿Qué le parece a usted?» Me agaché para mirar por el agujero y retrocedí horrorizado. La luz de la luna entraba en la habitación, iluminándola con un resplandor difuso y desigual. Mirándome de frente y como suspendida en el aire, ya que todo lo demás estaba en sombras, había una cara. La mismísima cara de nuestro compañero Thaddeus. Tenía el mismo cráneo puntiagudo y brillante, la misma orla circular de pelo rojo, la misma palidez en el rostro. Sin embargo, sus facciones estaban contraídas en una sonrisa horrible, una sonrisa agarrotada y antinatural, que en aquella habitación silenciosa y a la luz de la luna resultaba más perturbadora que cualquier contorsión o mal gesto. Tanto se parecía aquel rostro al de nuestro pequeño amigo que me volví a mirarlo para asegurarme de que seguía con nosotros. Solo entonces me acordé de que nos había dicho que su hermano y él eran gemelos. ¡Es terrible!, le dije a Holmes. ¿Qué hacemos? «Hay que echar abajo la puerta», respondió, lanzándose contra ella y aplicando todo su peso sobre la cerradura. La puerta crujió y gimió, pero no cedió. De nuevo nos lanzamos contra ella, los dos juntos, y esta vez se abrió con un súbito chasquido y nos encontramos dentro de la habitación de Bartholomew Sholto. Parecía estar equipada como un laboratorio químico. En la pared más alejada de la puerta se alineaba una doble hilera de frascos con tapón de cristal. Y en la mesa había un revoltijo de mecheros Bunsen, tubos de ensayo y retortas. En los rincones había garrafas de ácido en cestos de mimbre. Una de ellas tenía un agujero o estaba rota, porque había dejado escapar un reguero de líquido oscuro, y el aire estaba cargado de un olor picante, como de alquitrán. A un lado de la habitación había una escalera de mano,
en medio de un montón de tablas rotas y trozos de escayola, y encima de ella se veía un agujero en el techo, lo bastante grande para que pasara por él un hombre. Al pie de la escalera había un largo rollo de cuerda, tirado de cualquier manera. Junto a la mesa, sentado en un sillón de madera, estaba sentado el dueño de la casa, desmadejado, y con la cabeza caída sobre el hombro izquierdo, y con aquella sonrisa espantosa e inescrutable en su rostro. Estaba rígido y frío, y se notaba que llevaba muerto muchas horas. Me dio la impresión de que no solo sus facciones, sino todos sus miembros, estaban retorcidos y contraídos de la manera más fantástica. Sobre la mesa, junto a la mano del muerto, había un instrumento muy curioso. Un mango de madera oscura y de grano fino con una cabeza de piedra, como la de un martillo, atada toscamente con una cuerda áspera. Junto a esta especie de maza había una hoja de cuaderno rasgada en la que se veían garabateadas unas palabras. Holmes le echó un vistazo y luego me la pasó. «Mire», dijo, levantando elocuentemente las cejas. A la luz de la linterna leí con un estremecimiento de horror. «El signo de los 4. ¡Por amor de Dios! ¿Qué significa esto?», pregunté. «Significa asesinato», respondió Holmes, inclinándose sobre el cadáver. «Ajá, lo que yo suponía. Mire aquí». Estaba señalando algo que parecía una espina larga y oscura, clavada en la piel justo encima de la oreja. «Parece una espina», dije. «Es una espina. Puede usted arrancarla, pero tenga cuidado, porque está envenenada». La cogí entre el índice y el pulgar. Salió con tanta facilidad que prácticamente no dejó señal en la piel. El único rastro del pinchazo era una minúscula gotita de sangre. «Para mí, todo esto es un misterio insoluble», dije. «En lugar de aclararse, cada vez se enturbia más». «Al contrario», respondió Holmes, «se va aclarando más a cada instante. Ya solo me faltan unos pocos eslabones para tener el caso completamente explicado. Desde que entramos en la habitación, casi nos habíamos olvidado de nuestro compañero, que seguía de pie en el umbral, convertido en la imagen misma del terror, retorciendo las manos y gimoteando en voz baja. Pero de pronto estalló en un grito penetrante y angustiado. «¡El tesoro ha desaparecido!», exclamó. «¡Le han robado el tesoro! Ese es el agujero por donde lo bajamos. Yo le ayudé a hacerlo. Fui la última persona que vio a mi hermano. Lo dejé aquí anoche y le oí cerrar la puerta mientras yo bajaba la escalera. ¿Qué hora era? Las 10 de la noche, y ahora está muerto. Y llamarán a la policía y sospecharán que yo he tenido parte en el asunto. Sí, seguro que sospecharán. Pero ustedes no creerán eso, ¿verdad, caballeros? ¿Verdad que no creen que fui yo? ¿Los habría traído aquí si hubiera sido yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sé que me voy a volver loco». Se puso a agitar los brazos y patear el suelo, en una especie de frenesí convulsivo. «No debe temer nada, señor Sholto», dijo Holmes amablemente, poniéndole la mano en el hombro. «Siga mi consejo y vaya en el coche a la comisaría para informar a la policía. Ofrézcase para ayudarlos en todo lo que haga falta. Nosotros aguardaremos aquí hasta que usted vuelva». El hombrecillo obedeció medio atontado y le oímos bajar las escaleras en la oscuridad, dando tropezones. Capítulo 6. Sherlock Holmes hace una demostración. «Y ahora, Watson», dijo Holmes, frotándose las manos, «disponemos de media hora, así que vamos a aprovecharla. Como ya le he dicho, tengo el caso prácticamente completo, pero no hay que errar por exceso de confianza. Aunque ahora el caso parece muy sencillo, puede que oculte alguna complicación». «¡Sencillo!», exclamé yo. «Pues claro», dijo él con cierto aire de profesor de medicina explicando en clase. «Ande, siéntese en ese rincón para que sus pisadas no compliquen el asunto. Y ahora, a trabajar. En primer lugar,
¿Cómo entró esa gente y cómo salió? La puerta no se ha abierto desde anoche. ¿Y la ventana? Acercó la lámpara a la ventana, comentando en voz alta sus observaciones, pero hablando más consigo mismo que conmigo. La ventana está cerrada por la parte de dentro. El marco es sólido. No hay bisagras a los lados. Vamos a abrirla. No hay tuberías cerca. El tejado está fuera del alcance. Sin embargo, a esta ventana ha subido un hombre. Anoche llovió un poco y aquí en el alféizar se ve la huella de un pie. Y aquí hay una huella circular de barro. Y también ahí en el suelo. Y otra más, junto a la mesa. ¡Mire esto, Watson! Esta sí que es una bonita demostración. Yo miré los discos de barro, redondos y bien definidos. Eso no es una pisada, dije. Es algo que para nosotros tiene mucho más valor. Es la huella de una pata de palo, ¿ve? Aquí en el alféizar de la ventana hay una huella de bota, una bota pesada con refuerzo metálico en el tacón, y junto a ella, la huella de la pata de palo. ¡El hombre de la pata de palo! Exacto. Pero aquí ha habido alguien más. Un cómplice muy hábil y eficiente. ¿Sería usted capaz de escalar esa pared, doctor? Miré por la ventana abierta. La luna seguía iluminando bien aquella esquina de la casa. Estábamos por lo menos a 18 metros del suelo y por mucho que miré, no pude encontrar ningún asidero ni punto de apoyo, ni tan siquiera una grieta en la pared de ladrillo. «Es completamente imposible», respondí. «Sin ayuda, desde luego. Pero suponga que tiene usted un amigo aquí arriba que le echa esa cuerda tan buena y resistente que hay en ese rincón, atando un extremo a ese gancho de la pared. De ese modo, si fuera usted un hombre ágil, yo creo que podría trepar, a pesar de la pata de palo. Luego, se marcharía, claro está, de la misma manera, y su cómplice recogería la cuerda, la desataría del gancho, cerraría la ventana, echaría el pestillo por dentro y se marcharía por donde había venido. Como detalle secundario, continuó pasando los dedos por la cuerda, podemos añadir que nuestro amigo de la pata de palo, a pesar de ser buen escalador, no es un marino profesional, no tiene las manos encallecidas. Mi lupa descubre más de una mancha de sangre, sobre todo hacia el final de la cuerda, de lo que deduzco que se dejó deslizar a tal velocidad que se despellejó las manos. Todo eso está muy bien, dije yo, pero el asunto se vuelve más incomprensible que nunca. ¿Qué me dice? ¿De ese misterioso cómplice? ¿Cómo entró en la habitación? Sí, el cómplice, repitió Holmes pensativo. Esta cuestión del cómplice tiene aspectos interesantes. Es lo que eleva el caso por encima de la vulgaridad. Me da la impresión de que este cómplice abre nuevos campos en los anales del crimen en este país, aunque se han dado casos similares en la India, y si no me falla la memoria, en Senegambia. A ver, ¿cómo entró? Insistí. La puerta está cerrada. La ventana es inaccesible. ¿Entró por la chimenea? La rejilla es demasiado pequeña, respondió. Ya había considerado esa posibilidad. Pues entonces, ¿cómo? Insistí. Se empeña en no aplicar mis preceptos, dijo él meneando la cabeza. ¿Cuántas veces le he dicho que si eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad? Sabemos que no entró por la puerta, ni por la ventana, ni por la chimenea. También sabemos que no podía estar escondido en la habitación, ya que no hay escondite posible. Así pues, ¿por dónde entró? «¡Por el agujero del techo!», exclamé. «Pues claro, tiene que haber entrado por ahí, si tiene la amabilidad de sujetar la lámpara. Extenderemos nuestras investigaciones al cuarto de arriba, el cuarto secreto, donde se encontró el tesoro». Se subió a la escalerilla y, agarrándose a una viga con cada mano, se izó hasta el desván. Luego se tumbó boca abajo,
para recoger la lámpara y la sostuvo mientras yo le seguía. La cámara en la que nos encontrábamos medía unos 3 metros por 2. El suelo estaba formado por las vigas, con listones y yeso entre medias, de manera que había que andar poniendo los pies de viga en viga. El techo abuhardillado terminaba en punta, y era evidentemente la parte interior del verdadero tejado de la casa. No había muebles de ninguna clase, y en el suelo se acumulaba el polvo de muchos años en una gruesa capa. «Ahí lo tiene. ¿Lo ve?», dijo Sherlock Holmes, apoyando la mano en la pared inclinada. «Aquí hay una trampilla que da al tejado. La empujo y aquí está el tejado mismo, levemente inclinado. Así pues, por aquí entró el número 1. Veamos si podemos encontrar alguna otra huella de su personalidad». Dejó la lámpara en el suelo, y al hacerlo vi que, por segunda vez en aquella noche, en su rostro aparecía una expresión de sorpresa y sobresalto. En cuanto a mí, seguí su mirada y sentí un escalofrío bajo mis ropas. El suelo estaba cubierto de huellas de pies desnudos, claras, bien definidas, perfectamente formadas, pero apenas la mitad de grandes que las de un hombre normal. «Holmes», dije en un susurro, «ha sido un niño el que ha hecho este horrible trabajo». Él había recuperado en un instante el control de sí mismo. «Por un momento me ha desconcertado», dijo, «pero es algo muy natural. Lo que pasa es que me falló la memoria. De lo contrario, me lo habría imaginado de antemano. De aquí no sacaremos nada más. Vamos abajo». «¿Y cuál es su teoría acerca de esas huellas?», pregunté. «Querido Watson, intente analizarlo usted mismo», dijo con un tonillo de impaciencia. «Conoce mis métodos. Aplíquelos y será muy instructivo comparar los resultados». «No se me ocurre nada que abarque los hechos», respondí. «Pronto lo verá todo claro», dijo con aire despreocupado. «No creo que aquí quede ninguna otra cosa de interés, pero echaré una mirada». Sacó la lupa y una cinta métrica y recorrió la habitación de rodillas, midiendo, comparando, examinando, con su larga nariz a pocos centímetros de las tablas del suelo y sus ojos redondos brillando desde el fondo de sus cuencas, como los de un pájaro. Tan rápidos, silenciosos y furtivos eran sus movimientos, como los de un sabueso bien adiestrado siguiendo un rastro, que no pude evitar pensar en el terrible criminal que habría podido ser si hubiera aplicado su energía y sagacidad en contra de la ley, en lugar de aplicarlas en su defensa. Mientras husmeaba, no paraba de murmurar para sí mismo, hasta que al final estalló en un fuerte cacareo de júbilo. «Desde luego, estamos de suerte», dijo. «De aquí en adelante ya no deberíamos tener problemas. El número 1 ha tenido la desgracia de pisar la creosota. Vea el contorno de su piececito ahí, al lado de ese pringue maloliente. Como ve, la garrafa se ha agrietado y el producto se ha derramado». «¿Y eso qué?», pregunté. «Pues que ya lo tenemos, así de simple», dijo él. «Conozco un perro capaz de seguir ese olor hasta el fin del mundo. Si una jauría es capaz de seguir el rastro de un arenque por todo un condado, ¿qué no podrá hacer un perro especialmente adiestrado con un olor tan penetrante como este? Es como un problema de regla de 3. La respuesta nos dará el... ¡Ah! ¡Vaya! Aquí tenemos a los representantes oficiales de la ley». De la planta baja llegaba el sonido de fuertes pisadas y un clamor de voces, y la puerta del vestíbulo se cerró con un ruidoso portazo. «Antes de que lleguen», dijo Holmes, «ponga la mano aquí, en el brazo de este pobre hombre, y aquí, en la pierna. ¿Qué nota?». «Los músculos están duros como una tabla», respondí. «Exacto. Están en un estado de contracción extrema, que supera con mucho el rigor mortis normal. Si combinamos eso con esta distorsión de la cara, esta sonrisa hipocrática o risus sardonicus, como la llamaban los autores antiguos,
¿Qué conclusión se le ocurre? Muerte causada por algún potente alcaloide vegetal, respondí. Alguna sustancia parecida a la estricnina, capaz de provocar tétanos. Eso es lo que se me ocurrió a mí, desde el instante mismo en que vi los músculos contraídos de la cara. En cuanto entré en la habitación, lo primero que busqué fue el medio empleado para inocular el veneno. Como usted vio, encontré una espina en el cuero cabelludo, clavada o disparada sin mucha fuerza. Fíjese en que, si el hombre estaba sentado derecho, la espina se clavó en la parte que daba al agujero del techo. Y ahora, examinemos la espina. La cogí con cuidado y la sostuve a la luz de la linterna. Era larga, afilada y negra, con una especie de esmalte hacia la punta, como si allí se hubiera secado alguna sustancia resinosa. El extremo romo había sido cortado y redondeado con un cuchillo. ¿Es una espina inglesa?, preguntó Holmes. No, desde luego que no. Pues con todos estos datos, ya debería usted haber sacado alguna deducción correcta. Pero aquí llegan las fuerzas oficiales. Lo mejor será que las fuerzas auxiliares nos batamos en retirada. Mientras Holmes hablaba, los pasos se habían ido acercando y ya resonaban con fuerza en el pasillo. Un hombre muy corpulento y de aire autoritario, vestido con un traje gris, entró dando zancadas en la habitación. Tenía el rostro colorado, voluminoso y pletórico, con un par de ojillos muy pequeños y centelleantes que miraban con viveza entre unos párpados hinchados y fofos. Le seguían de cerca un inspector de uniforme y el todavía tembloroso Thaddeus Sholto. «¡Aquí hay lío!», dijo con voz ronca y apagada. «¡Un bonito lío! ¿Pero quiénes son todos estos? ¡Caramba! Esta casa parece tan llena como una madriguera de conejos». «Supongo que se acordará de mí, señor Athelney Jones», dijo Holmes, muy tranquilo. «Pues claro que sí», resolló el policía. «Es el señor Sherlock Holmes, el teórico. Que si me acuerdo. Nunca olvidaré la charla que nos dio sobre causas, inferencias y efectos en el caso de las joyas de Bishopgate. Es cierto que nos puso sobre la buena pista, pero ahora reconocerá que fue más por buena suerte que por buen criterio. Fue un trabajo de razonamiento muy sencillo». «¡Ande, ande! No le dé vergüenza reconocerlo. ¿Pero qué es todo esto? Mal asunto, mal asunto. Aquí tenemos hechos escuetos. No hay lugar para teorías. Ha sido una suerte que yo estuviera en Norwood, ocupándome de otro caso. Estaba en la comisaría cuando llegó el mensaje». «¿De qué cree usted que murió este tipo?» «Oh, no creo que sea un caso en el que yo pueda teorizar», dijo Holmes secamente. «No, claro que no. Aún así, no se puede negar que a veces da usted en el clavo». «¡Válgame Dios! Me dicen que la puerta estaba cerrada y que faltan joyas que valían $500,000. ¿Qué hay de la ventana?» «Cerrada. Pero hay pisadas en el alféizar». Bueno, si estaba cerrada, esas pisadas no pueden tener nada que ver con el asunto. Eso es de sentido común. Puede que el hombre haya muerto de un ataque, pero el caso es que han desaparecido las joyas. ¡Ajá! Tengo una teoría. A veces me vienen de golpe. Haga el favor de salir fuera, sargento. Y usted también, señor Sholto. Su amigo puede quedarse. ¿Qué opina de esto, Holmes? Según ha confesado él mismo, Sholto estuvo con su hermano anoche. El hermano murió de un ataque y Sholto se largó con el tesoro. ¿Qué le parece? Y luego, el muerto tuvo la gentileza de levantarse y cerrar la puerta por dentro. Sí, ahí hay algo que falla. Apliquemos al asunto el sentido común. Este Sholto estuvo con su hermano. Hubo una pelea, eso nos consta. El hermano está muerto y las joyas han desaparecido. Eso también nos consta. Nadie ha visto al hermano desde que Thaddeus lo dejó. No ha dormido en su cama.
Thaddeus se encuentra en un estado de alteración mental de lo más evidente. Su aspecto es, bueno, no es nada atractivo. Como ve, estoy tejiendo mi red en torno a Thaddeus y la red empieza a cerrarse sobre él. No conoce aún todos los hechos, dijo Holmes. Esta astilla de madera, que tengo buenas razones para suponer que está envenenada, estaba clavada en el cuero cabelludo del muerto. Aún se puede ver la señal. Este papel, con esta inscripción que usted ve, estaba sobre la mesa. Y junto a él estaba ese curioso instrumento con cabeza de piedra. ¿Cómo encaja todo esto en su teoría? La confirma en todos los aspectos, dijo pomposamente el obeso policía. La casa está llena de curiosidades indias. Thaddeus debió de subir este chisme. Y si esta astilla es venenosa, Thaddeus puede haberla usado para matar tan bien como cualquier otro. El papel es una tomadura de pelo, una pista falsa, probablemente. El único problema es ¿cómo se marchó? Ah, claro. Hay un agujero en el techo. Con sorprendente agilidad, dado su tamaño, trepó por la escalerilla y se escurrió en el desván. Un instante después, oímos su voz jubilosa, anunciando que había encontrado la trampilla. «A veces encuentra algo», comentó Holmes encogiéndose de hombros. «De cuando en cuando tiene algún chispazo de razón il n'y a pas de sot si incomodes que ceux qui ont de l'esprit». «¿Lo ven?», dijo Athelney Jones, reapareciendo escalera abajo. A fin de cuentas, los hechos valen más que las teorías. Se confirma mi opinión del caso. Hay una trampilla que da al tejado y está medio abierta. La abrí yo. ¿Ah? ¿Sí? Con que se había fijado, ¿eh? Parecía un poco decepcionado por la noticia. Bueno, la viera quien la viera. Ya sabemos por dónde escapó nuestro caballero. «Inspector». «Sí, señor», respondieron desde el pasillo. «Dígale al señor Sholto que venga para acá». «Señor Sholto, es mi deber informarle de que cualquier cosa que diga podrá utilizarse en contra suya. Queda usted detenido en nombre de la reina por participación en la muerte de su hermano». «Ya está». «¿No se lo dije?», exclamó el pobre hombre, extendiendo las manos y mirándonos a Holmes y a mí. «No se preocupe, señor Sholto», dijo Holmes. «Creo que puedo comprometerme a librarle de esta acusación». «No prometa demasiado, señor teórico, no prometa demasiado», cortó el policía. «Podría resultarle más difícil de lo que cree. No solo le libraré de la acusación, señor Jones, sino que voy a hacerle a usted un regalo. Le voy a dar completamente gratis el nombre y la descripción de una de las dos personas que estuvieron aquí anoche. Tengo toda clase de razones para creer que se llama Jonathan Small. Es un hombre sin estudios, pequeño y ágil. Le falta la pierna derecha y lleva una pata de palo que está desgastada por la parte de dentro. En el pie izquierdo calza una bota de suela gruesa y puntera cuadrada, con un refuerzo de hierro en el tacón. Es un hombre de mediana edad, muy curtido por el sol y ha estado en la cárcel. Puede que estos pocos datos le sirvan de alguna ayuda, sobre todo si añadimos que le falta una buena parte de la piel de la palma de la mano. El otro hombre. «Ah, ¿con qué hay otro?», preguntó Athelney Jones en tono burlón, aunque pude darme cuenta de que estaba impresionado por la seguridad con que hablaba Holmes. «Se trata de una persona bastante curiosa», dijo Sherlock Holmes, dando media vuelta. «Espero poder presentarle a los dos dentro de poco. Tengo que hablar con usted, Watson». Me condujo al final de la escalera. «Este acontecimiento inesperado», dijo, «nos ha hecho perder de vista el propósito de nuestra excursión». «Ya he estado pensando en ello», respondí. «No está bien que la señorita Morstan permanezca en esta casa de desgracias». «No.
Tiene usted que acompañarla a su casa. Vive con la señora de Cecil Forrester, en Lower Camberwell. No queda muy lejos. Esperaré aquí a que usted regrese. ¿O está demasiado cansado? Nada de eso. No creo que pueda descansar mientras no sepa algo más de este fantástico asunto. Yo ya he visto algo del lado malo de la vida, pero le doy mi palabra de que esta rápida serie de extrañas sorpresas me ha alterado los nervios por completo. No obstante, ya que hemos llegado hasta aquí, me gustaría acompañarle hasta haber resuelto el caso. Su presencia me resultará muy útil, respondió. Investigaremos el caso por nuestra cuenta y dejaremos que ese infeliz de Jones presuma todo lo que quiera con los disparates que se le ocurren. Cuando haya dejado en su casa a la señorita Morstan, quiero que vaya al número 3 de Pinchin Lane, en Lambeth, cerca de la orilla del río. En la tercera casa de la derecha vive un taxidermista que se llama Sherman. En el escaparate verá una comadreja disecada atrapando a un conejo. Despierte al viejo Sherman, salúdele de mi parte y dígale que necesito a Toby ahora mismo. Tráigase a Toby en el coche. Será un perro, supongo. Sí, un perro mestizo, de mezcla rara, con un olfato absolutamente increíble. Confío más en la ayuda de Toby que en la de todo el cuerpo de policía de Londres. Pues yo se lo traeré, dije. Ahora es la 1. Si consigo un caballo de refresco, podré estar de vuelta antes de las 3. Y yo veré lo que puedo averiguar por medio de la señora Bernstone y del sirviente indio que, según me ha dicho el señor Thaddeus, duerme en la buhardilla de al lado. Luego estudiaré los métodos del gran Jones y aguantaré sus no muy delicados sarcasmos. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. ¿Cuánta razón tenía Goethe? Capítulo 7. El episodio del barril. Los policías habían llegado en coche, y en ese coche acompañé a su casa a la señorita Morstan. Con un estilo angelical, típicamente femenino, había sobrellevado los malos momentos con expresión serena, mientras hubo alguien más débil que ella a quien consolar, y yo la había visto animada y tranquila al lado de la aterrada ama de llaves. Sin embargo, en el coche estuvo primero a punto de desmayarse, y luego estalló en llantos apasionados, de tanto que la habían afectado las aventuras de aquella noche. Tiempo después, me confesó que durante aquel trayecto yo le había parecido frío y distante. Poco sospechaba la lucha que tenía lugar en mi pecho y el esfuerzo que tuve que hacer para contener mis impulsos. Estaba dispuesto a ofrecerle todas mis simpatías y mi amor, como le había ofrecido la mano en el jardín. Estaba convencido de que aquel único día de extrañas aventuras me había permitido conocer su carácter dulce y valeroso como no habría podido llegar a conocerlo en muchos años de trato convencional. Sin embargo, dos pensamientos tenían sellados mis labios, impidiendo salir de ellos las palabras de afecto. Ella se encontraba débil e indefensa, con la mente y los nervios trastornados. Hablarle de amor en aquel momento era jugar con ventaja. Pero había algo aún peor. Era rica. Si las investigaciones de Holmes tenían éxito, heredaría una fortuna. ¿Era justo? ¿Era honorable que un médico con media paga se aprovechara de una intimidad que solo se debía al azar? Ella podría pensar que yo era un vulgar cazadotes, y yo no podía arriesgarme a que se le pasara por la cabeza semejante pensamiento. Aquel tesoro de Agra se interponía entre nosotros como una barrera infranqueable. Eran casi las 2 cuando llegamos a la casa de la señora Forrester. La servidumbre se había acostado hacía horas, pero la señora Forrester estaba tan intrigada por el extraño mensaje que había recibido la señorita Morstan, que se había quedado levantada esperando su regreso. Ella misma nos abrió la puerta. Era una atractiva mujer de edad madura, y me alegró ver con cuánta ternura rodeó con su brazo la cintura de la joven y con qué voz tan maternal la saludaba.
Estaba claro que para ella la señorita Morstan no era una simple empleada, sino una amiga apreciada. Fuimos presentados, y la señora Forrester insistió en que entrara y le contara nuestras aventuras, pero yo le expliqué la importancia de mi misión y le prometí solemnemente pasar a visitarla para informarle de los progresos que hiciéramos en el caso. Cuando me alejaba, eché un vistazo hacia atrás y aún me parece estar viéndolas, allí en los escalones, las dos elegantes figuras abrazadas, la puerta medio abierta, la luz del vestíbulo brillando a través de la vidriera, reflejándose en el barómetro y en las varillas de la escalera. Qué reconfortante resultaba aquella imagen de tranquilo hogar inglés, por muy fugaz que fuera, en medio del violento y tenebroso asunto que nos tenía absorbidos. Y cuanto más pensaba en lo sucedido, más extraño e incomprensible me parecía. Mientras traqueteábamos por las silenciosas calles, iluminadas por farolas de gas, fui repasando toda la extraordinaria serie de acontecimientos. Lo primero, el problema original. Eso, por lo menos, estaba ya bastante claro. La muerte del capitán Morstan, el envío de las perlas, el anuncio, la carta. Todo aquello lo habíamos aclarado. Sin embargo, eso nos había conducido a un misterio aún más complicado y mucho más trágico. El tesoro indio, el curioso plano encontrado en el equipaje de Morstan, la extraña escena de la muerte del mayor Sholto, el descubrimiento del tesoro, seguido inmediatamente por la muerte del descubridor, las extrañísimas circunstancias del crimen, las pisadas, las armas exóticas, las palabras escritas en el papel, que coincidían con las del plano del capitán Morstan. Un verdadero laberinto, en el que un hombre que no poseyera las extraordinarias facultades de mi compañero de alojamiento no tendría la menor esperanza de encontrar una sola pista. Pinchin Lane era una manzana de destartaladas casas de ladrillo, de 2 pisos, en la zona más baja de Lambeth. Tuve que llamar durante un buen rato al número 3, antes de que dieran señales de oírme. Por fin, vi brillar la luz de una vela detrás de la persiana y una cara se asomó a la ventana de arriba. «¡Largo de ahí, borracho, vagabundo!», dijo la cara. «Si das un solo golpe más, abro las perreras y te suelto 43 perros». «Me basta con que suelte a uno. A eso he venido», dije. «¡Largo!», exclamó la voz. «Por Dios que tengo una palanca en esta bolsa y te la voy a tirar a la cabeza a ver si la coges al vuelo». «¡Es que necesito un perro!», grité. «Conmigo no se discute», chilló el señor Sherman. «Y ahora, quítate de ahí porque en cuanto cuente 3, tiro la palanca». «El señor Sherlock Holmes», empecé a decir. Estas palabras tuvieron un efecto absolutamente mágico, porque al instante la ventana se cerró de golpe y en menos de un minuto la puerta estaba desatrancada y abierta. El señor Sherman era un hombre mayor, larguirucho y flaco, con los hombros caídos, el cuello fibroso y gafas de cristales azules. «Los amigos del señor Holmes son siempre bienvenidos», dijo. «Pase, caballero, no se acerque al tejón, que muerde». «¡Ah, desvergonzada! Querías darle un mordisco al caballero, ¿eh?». Esto se lo dijo a una comadreja que asomaba su maligna cabeza de ojos rojizos entre los barrotes de su jaula. «De ese no se asuste, señor. Es solo un lución. No tiene colmillos y lo dejo suelto para que acabe con las cucarachas. Tiene que perdonarme que haya estado algo seco con usted al principio. Es que los niños no me dejan en paz, y muchos de ellos vienen a esta calle solo para llamar a mi puerta». «¿Qué es lo que deseaba el señor Holmes? Necesita uno de sus perros». «Ah, será Toby, sin duda». «Sí, Toby era el nombre. Toby vive en el número 7, aquí a la izquierda». Avanzó despacio con la vela entre la pintoresca familia de animales que había reunido a su alrededor. A la luz débil y vacilante de la vela, pude entrever que desde todos los rincones nos miraban ojos relucientes y curiosos. Hasta las vigas que se extendían sobre nuestras cabezas estaban cubiertas de aves de aspecto solemne, que se movían perezosamente, cambiando el peso del cuerpo, de una pata a la otra,
al despertarse a causa de nuestras voces. Toby resultó ser un animal feo, de pelo largo y orejas caídas, mitad spaniel y mitad ratonero, de colores castaño y blanco, de andares desgarbados y torpes. Tras dudar un momento, aceptó un terrón de azúcar que el viejo naturalista me había dado, y habiendo sellado así nuestra alianza, me siguió hasta el coche y no puso ninguna dificultad para acompañarme. Acababan de dar las 3 en el reloj de palacio cuando llegué de nuevo al pabellón Pondicherry. Allí me enteré de que el exboxeador McMurdo había sido detenido como cómplice y que lo habían conducido a comisaría junto con el señor Sholto. 2 agentes de uniforme vigilaban la puerta exterior, pero me dejaron pasar con el perro cuando mencioné el nombre del detective. Holmes estaba de pie en el umbral de la casa, con las manos en los bolsillos, fumando una pipa. «Ah, ya lo trae», dijo. «Hola, perrito». Athelney Jones se ha marchado. Desde que usted nos dejó, ha habido aquí un auténtico derroche de energía. No solo ha detenido al amigo Thaddeus, también al portero, al ama de llaves y al criado indio. Tenemos toda la casa para nosotros solos, aparte de un sargento que está arriba. Deje al perro aquí y subamos. Atamos a Toby a la mesa del vestíbulo y volvimos a subir las escaleras. La habitación estaba tal como la habíamos dejado, aunque habían cubierto la figura central con una sábana. Apoyado en un rincón, había un sargento de policía de aspecto muy fatigado. «Déjeme su linterna sorda, sargento», dijo mi compañero. «Ahora, átenme al cuello este cordel para colgármela por delante». «Gracias. Ahora, tengo que quitarme los zapatos y los calcetines. Haga el favor de llevárselos cuando baje, Watson. Yo voy a hacer un poco de escalada. Moje mi pañuelo en la creosota. Con eso bastará. Ahora suba un momento conmigo a la buhardilla». Trepamos a través del agujero, y Holmes dirigió una vez más la luz hacia las pisadas en el polvo. «Quiero que se fije muy bien en estas pisadas», dijo. «¿Nota algo de particular en ellas? ¿Que son de un niño o de una mujer pequeña?», respondí. «Aparte del tamaño, hombre, ¿no ve nada más? A mí, francamente, me parecen como cualquier otra pisada. Ni mucho menos. Mire usted aquí. Esta es la huella de un pie derecho en el polvo. Ahora voy a dejar yo otra a su lado, con mi pie descalzo. ¿Cuál es la principal diferencia? Los dedos de su pie están juntos. Los de la otra huella están perfectamente separados. Exacto. Eso mismo. Acuérdese de esto. Y ahora, haga el favor de asomarse a esa trampilla y olfatee el marco de madera. Yo me quedaré aquí, porque llevo el pañuelo en la mano. Hice lo que me indicaba y al instante percibí un olor fuerte, como de alquitrán. Ahí es donde puso el pie al escapar. Y si usted puede captar ese rastro, no creo que Toby tenga la menor dificultad. Baje corriendo, suelte al perro y prepárese a ver a Blondin. Para cuando salí al jardín, Sherlock Holmes estaba ya en el tejado y parecía una enorme luciérnaga reptando muy despacio por el caballete. Lo perdí de vista cuando pasó por detrás de una batería de chimeneas, pero volvió a aparecer, y después desapareció de nuevo por el otro lado. Doblé la esquina de la casa y lo encontré sentado en la esquina del alero. ¿Es usted, Watson? Sí. Este es el lugar. ¿Qué es esa cosa negra que hay abajo? Un barril de agua. ¿Con la tapa puesta? ¿Sí? ¿No hay por ahí una escalera? No. Condenado individuo. Esto es como para partirse el cuello. Yo debería poder bajar por donde él subió. La tubería parece bastante sólida. Allá vamos, pase lo que pase. Se oyó un arrastrar de pies y la luz de la linterna empezó a descender poco a poco por la esquina de la pared. Por fin, dando un ágil salto, Holmes aterrizó sobre el barril y de ahí bajó al suelo. «Ha sido fácil seguirlo», dijo, mientras se ponía los calcetines y los zapatos. Había tejas sueltas marcando todo el camino y con las prisas se le cayó esto. «Como dicen ustedes los médicos, esto confirma mi diagnóstico». El objeto que me mostró era una bolsita tejida con hierbas de colores, con algunas cuentas brillantes ensartadas.
Por el tamaño y la forma, no era muy diferente de una petaca. En su interior había media docena de espinas de madera oscura, con un extremo afilado y el otro redondo, iguales a la que tenía clavada Bartholomew Sholto. «Unos chismes infernales», dijo Holmes. «Tenga cuidado de no pincharse. Me alegra mucho haberlas encontrado, porque lo más probable es que el hombre no tuviera más que estas, y así hay menos peligro de que cualquier día de estos, usted o yo, acabemos con una de ellas clavada en la piel. Prefiero con mucho una bala Martini». «¿Se siente en forma para dar un paseíto de 6 millas, Watson?» «Desde luego», respondí. «¿Aguantará su pierna?» «Claro que sí». «¡Vamos allá, perrito! ¡El bueno de Toby! ¡Huele, Toby, huele!» Colocó el pañuelo mojado en creosota bajo el hocico del perro, y el animal lo olfateó, con las peludas patas muy separadas y la cabeza torcida en un gesto muy cómico, como si fuera un entendido en vinos apreciando el buqué de un famoso reserva. A continuación, Holmes arrojó lejos el pañuelo, ató una fuerte cuerda al collar del chucho y lo condujo al pie del barril de agua. Al instante, el animal estalló en una serie de gañidos agudos y trémulos y con el hocico pegado al suelo y la cola en alto, se lanzó a seguir la pista, a tal velocidad que mantenía la cuerda siempre tirante y nos obligaba a caminar lo más deprisa que podíamos. Empezaba a clarear poco a poco por el este y la luz fría y gris nos permitía ya ver a cierta distancia el gran caserón cuadrado, con sus ventanas negras y vacías y sus muros altos y desnudos, se alzaba a nuestras espaldas, triste y desolado. Nuestro recorrido nos llevó a través de los terrenos de la casa, entrando y saliendo de las zanjas y agujeros que se abrían como cicatrices. Todo aquel lugar, con sus montones de tierra por todas partes y sus raquíticos arbustos, tenía un aspecto de ruina y malos augurios que casaba a la perfección con la siniestra tragedia que se cernía sobre él. Al llegar a la tapia exterior, Toby corrió a lo largo de su sombra dando gemidos de ansiedad, hasta que se detuvo en un rincón ocupado por un aya joven. En el ángulo de las dos paredes alguien había aflojado varios ladrillos, y las grietas resultantes estaban gastadas y redondeadas por la parte inferior, como si se hubieran utilizado a menudo como escalera. Holmes trepó por ellas, hizo que yo le pasara el perro y lo dejó caer al otro lado. «Aquí hay una huella de la mano de Patapalo», me dijo cuando trepé hasta llegar a su lado. «Mire esa manchita de sangre sobre el yeso blanco. Es una suerte que no haya llovido mucho desde ayer. El olor aún seguirá en la carretera, a pesar de que nos llevan 28 horas de ventaja. Confieso que yo tenía mis dudas, pensando en la cantidad de tráfico que había pasado por la carretera de Londres en el tiempo transcurrido. Pero muy pronto se disiparon mis temores. Toby no vaciló, ni se desvió ni una sola vez, y siguió adelante con su curioso bamboleo al andar. No cabía duda de que el penetrante olor de la creosota dominaba con gran diferencia a todos los demás olores que pudieran competir con él. «No vaya a creer», dijo Holmes, «que mi éxito en este caso depende de una pura casualidad, como es el que uno de esos tipos haya pisado esta sustancia. Dispongo ya de datos que me permitirían seguirles la pista de otras muchas maneras, pero esta es la más directa, y puesto que hemos tenido esa suerte, sería una vergüenza desaprovecharla. Sin embargo, esto impide que el caso se convierta en el interesante problemilla intelectual que al principio prometía ser. Podríamos haber ganado algo de prestigio con él, de no ser por esta pista tan palpable. «Hay prestigio para dar y tomar», dije yo. «Le aseguro, Holmes, que me dejan maravillado los métodos con los que obtiene estos resultados, más aún que en el caso del asesinato de Jefferson Hope. A mí, el asunto me parece cada vez más oscuro e inexplicable. Por ejemplo,
¿Cómo ha podido describir con tanta exactitud al hombre de la pata de palo? Bah, pero hombre, si eso es la sencillez misma. No pretendo ser teatral. Está todo a la vista, encima de la mesa. Dos oficiales que están al mando de la guardia de un presidio se enteran de un importante secreto referente a un tesoro escondido. Un inglés llamado Jonathan Small les dibuja un plano. Acuérdese de que vimos el nombre en el plano que tenía el capitán Morstan. Lo firmó en nombre propio y de sus socios. El signo de los 4, como él lo llamaba en plan dramático. Con la ayuda de ese plano, los oficiales se hacen con el tesoro y uno de ellos lo trae a Inglaterra. Parece que incumpliendo alguna de las condiciones bajo las cuales lo obtuvieron. Ahora bien, ¿por qué no se apoderó del tesoro el propio Jonathan Small? La respuesta es evidente. El plano está fechado en una época en la que Morstan estaba en estrecha relación con presos. Jonathan Small no podía hacerse con el tesoro porque él y sus socios estaban presos y no podían salir. Pero eso es pura especulación, dije yo. Es mucho más que eso. Es la única hipótesis que abarca todos los hechos. Veamos ahora cómo encaja todo esto con la segunda parte del drama. El mayor Sholto vive en paz durante algunos años, feliz con su tesoro. Luego recibe una carta de la India que le deja aterrorizado. ¿Qué pudo ser? Una carta que decía que los hombres a los que había estafado habían salido en libertad o que se habían fugado. Esto es mucho más probable, porque él debía saber cuándo terminaban sus condenas y por lo tanto eso no le habría sorprendido. ¿Qué es lo que hace entonces? Se pone en guardia contra un hombre con pata de palo. Un hombre blanco, fíjese, porque una vez confundió con él a un vendedor ambulante y le disparó un tiro. Ahora bien, en el plano solo aparece un nombre europeo. Todos los demás son indios o mahometanos. No hay ningún otro hombre blanco. Así pues, podemos afirmar con seguridad que el hombre de la pata de palo es el mismo Jonathan Small. ¿Encuentra algún fallo en este razonamiento? No. Es claro y conciso. Pues bien, ahora vamos a ponernos en el lugar de Jonathan Small. Consideremos el asunto desde su punto de vista. Viene a Inglaterra con la doble idea de recuperar lo que cree que le pertenece y vengarse del hombre que le traicionó. Averigua dónde vive Sholto y probablemente se pone en contacto con alguien de la casa. Está ese mayordomo, Lal Rao, al que aún no hemos visto. La señora Bernstone no tiene una opinión nada buena de él. Sin embargo, Small no puede averiguar dónde está escondido el tesoro, porque eso no lo sabía nadie más que el mayor y un criado leal, que ya había muerto. De pronto, Small se entera de que el mayor está en su lecho de muerte. Frenético ante la idea de que el secreto del tesoro muera con él, sortea a la guardia, consigue llegar hasta la ventana del moribundo y lo único que le disuade de entrar es la presencia de los dos hijos. A pesar de todo, ciego de odio contra el difunto, entra en la habitación aquella misma noche. Registra sus papeles privados con la esperanza de encontrar alguna información sobre el tesoro y, por último, deja un recuerdo de su visita con la frase escrita en el papel. No cabe duda de que lo tenía todo planeado de antemano y que si hubiera podido matar al mayor, habría dejado una notita similar sobre el cadáver para indicar que no se trataba de un asesinato vulgar, sino, desde el punto de vista de los 4 socios, de algo parecido a un acto de justicia. Las reivindicaciones de este tipo, pintorescas y extravagantes, son bastante corrientes en los anales del crimen y, por lo general, proporcionan valiosa información acerca del criminal. ¿Me sigue hasta ahora? Todo está muy claro. Pues sigamos.
qué podía hacer Jonathan Small? Nada, aparte de seguir vigilando en secreto los esfuerzos que se hacían para encontrar el tesoro. Es posible que se marchara de Inglaterra y solo volviera de vez en cuando. Entonces se descubre la buhardilla y él es informado al instante. Una vez más, encontramos indicios de la presencia de un cómplice en la casa. Jonathan, con su pierna postiza, nunca habría podido llegar hasta la habitación de Bartholomew Sholto, en el piso más alto. Pero le acompaña un aliado bastante curioso que consigue superar esta dificultad, aunque mete el pie desnudo en la creosota. Y aquí entra Toby, y la penosa caminata de 6 millas para un pobre funcionario a media paga con un tendón de Aquiles estropeado. Pero entonces fue el compañero, y no Jonathan, quien cometió el crimen. Exacto, y con gran disgusto de Jonathan, a juzgar por la manera en que pateó el suelo cuando entró en la habitación. No tenía nada personal contra Bartholomew Sholto, y habría preferido limitarse a atarlo y amordazarlo. No sentía ningún deseo de meter la cabeza en la horca. Sin embargo, la cosa ya no tenía remedio. Los instintos salvajes de su compañero se habían desatado, y el veneno había hecho su trabajo. Así que Jonathan Small dejó su tarjeta de visita, bajó la caja del tesoro al suelo y luego descendió él. Esta es la secuencia de acontecimientos, hasta donde puedo descifrarla. En cuanto a su aspecto personal, desde luego tiene que ser de edad madura y tiene que estar tostado por el sol después de haber cumplido condena en un horno como las Islas Andamán. La estatura se deduce fácilmente de la longitud de sus pasos, y sabemos que tenía barba, porque la barba fue lo único en que se fijó Tadeusz Sholto cuando lo vio en la ventana. No sé si queda algo más. ¿El cómplice? Ah, sí, en eso no hay mucho misterio. Pero muy pronto lo sabrá usted todo. Qué agradable es el aire de la mañana. Mire cómo flota aquella nubecilla. Parece una pluma rosa de un flamenco gigante. Y ya asoma el borde rojo del sol sobre las nubes de Londres. Lucirá sobre muchísima gente, pero me atrevería a apostar que entre ella no hay nadie que esté enfrascado en una tarea tan extraña como la nuestra. Qué pequeños nos sentimos, con nuestras insignificantes ambiciones y conflictos, en presencia de las grandes fuerzas elementales de la naturaleza. ¿Qué tal lleva la lectura de Jean Paul? Bastante bien. Lo descubrí gracias a Carlyle. Eso es como remontar el río hasta llegar al lago donde nace. Pues este hombre dice una cosa muy curiosa, pero muy profunda, que la principal prueba de la grandeza del hombre está en su capacidad de percibir su propia pequeñez. Eso demuestra una capacidad de comparación y apreciación que es en sí misma una prueba de nobleza. Hay mucho alimento para la mente en Richter. No lleva usted pistola, ¿verdad? Llevo el bastón. Es posible que necesitemos algo por el estilo si llegamos hasta su cubil. A Jonathan se lo dejo a usted. Pero si el otro se pone desagradable, tendré que matarlo de un tiro. Mientras hablaba, sacó su revólver y, tras cargar 2 de las recámaras, volvió a guardárselo en el bolsillo derecho de la chaqueta. Durante todo aquel tiempo nos habíamos dejado guiar por Toby, siguiendo las carreteras semirurales, flanqueadas de mansiones que conducen a la metrópoli. Pero ahora empezábamos a meternos ya en calles continuas, donde los trabajadores y obreros del puerto se habían puesto ya en movimiento, mientras mujeres desaliñadas abrían las ventanas y barrían los escalones de las puertas. Los bares de tejado plano de las esquinas habían comenzado ya el negocio, y de ellos salían hombres de aspecto rudo, limpiándose la barba con la manga después de su trago matutino. Perros extraños iban de un lado a otro y nos miraban con curiosidad cuando pasábamos. Pero nuestro inimitable Toby no desvió la mirada ni a la derecha ni a la izquierda, y siguió trotando hacia adelante,
con el hocico pegado al suelo y soltando de vez en cuando un gañido de ansiedad que indicaba que el rastro estaba claro. Habíamos atravesado Streatham, Brixton y Camberwell, y ahora nos encontrábamos en Kennington Lane, después de habernos desviado por las callejuelas laterales al este del Oval. Parecía que los hombres que perseguíamos habían seguido una curiosa ruta en zigzag, probablemente con objeto de no llamar la atención. Al final de Kennington Lane, habían torcido a la izquierda por Bond Street y Miles Street. Esta última calle desemboca en Knight's Place, y allí Toby dejó de avanzar y empezó a correr de un lado a otro, con una oreja levantada y la otra caída, convertido en la perfecta imagen de la indecisión canina. Luego se puso a andar en círculos, mirándonos de vez en cuando como si solicitara nuestra simpatía en aquel momento de desconcierto. «¿Qué demonios le pasa al perro?», gruñó Holmes. «Seguro que no tomaron un coche ni se fueron volando en globo. Puede que se detuvieran aquí un rato», sugerí. «Ah, todo va bien. Ahí va de nuevo», dijo mi compañero en tono de alivio. Efectivamente, después de olfatear una vez más por todas partes, el perro parecía haber tomado de pronto una decisión y se había puesto en marcha, lanzándose con una energía y una determinación que no le habíamos visto hasta entonces. El olor parecía ser mucho más fuerte que antes, porque ya ni siquiera tenía que arrimar el hocico al suelo, sino que tiraba de la cuerda intentando echar a correr. Por la manera en que brillaban los ojos de Holmes, supe que nos acercábamos al final de nuestro recorrido. Así bajamos por Nine Elms, hasta llegar al gran almacén de maderas de Broderick, pasada la taberna del Águila Blanca. Al llegar allí, el perro, excitado hasta el frenesí, se metió por una puerta lateral del almacén, donde ya había aserradores trabajando. Avanzó a la carrera entre la serrín y las virutas. Recorrió un callejón, torció por un pasillo entre dos pilas de maderos y por fin, con un ladrido de triunfo, se subió de un salto a un gran barril, colocado aún sobre la carretilla en la que lo habían traído. Con la lengua fuera y los ojos parpadeantes, Toby se quedó encima del barril, mirándonos a Holmes y a mí en espera de alguna señal de aprobación. Las duelas del barril y las ruedas de la carretilla estaban manchadas de un líquido oscuro, y todo el ambiente estaba cargado de olor a creosota. Sherlock Holmes y yo nos miramos el uno al otro con mirada inexpresiva, y luego estallamos al mismo tiempo en una incontenible carcajada. Capítulo 8. Los irregulares de Baker Street. ¿Y ahora qué?, pregunté. Toby ha perdido su reputación de infalible. Ha actuado según su entendimiento, dijo Holmes, cogiéndolo para bajarlo del barril y sacarlo del almacén. Si se piensa en la cantidad de creosota que se transporta por Londres cada día, no puede extrañar que el rastro se haya cruzado con otro. Ahora se utiliza mucho la creosota, sobre todo para tratar la madera. El pobre Toby no tiene la culpa. Supongo que habrá que volver al rastro principal. Sí, por suerte, no tendremos que ir lejos. Está claro que lo que desconcertó al perro en la esquina de Knight's Place fue que allí había dos rastros diferentes, que iban en direcciones opuestas. Hemos seguido el que no era, y lo único que tenemos que hacer ahora es seguir el otro. No tuvimos ninguna dificultad. En cuanto llevamos a Toby al sitio en el que había cometido el error, recorrió un amplio círculo y, por fin, salió disparado en una nueva dirección. Habrá que tener cuidado de que no nos lleve ahora al lugar de donde vino el barril de creosota, comenté. Ya había pensado en ello, pero fíjese en que ahora va por la acera, mientras que el barril iba por la calzada. No, esta vez seguimos la pista buena. El rastro bajaba hacia la ribera del río, pasando por Belmont Place y Princess Street. Al final de Broad Street, llegamos hasta la orilla misma, donde había un pequeño muelle de madera. Toby nos condujo hasta el borde del embarcadero y allí se paró, gimiendo y mirando la negra corriente de agua que pasaba a sus pies. «Se nos acabó la suerte», dijo Holmes. «Han tomado una embarcación».
Amarrados al borde del muelle había varios pontones y esquifes pequeños. Hicimos que Toby los recorriera de uno en uno, pero, por mucho que olfateó, no dio ninguna señal. Cerca del tosco embarcadero había una casita de ladrillo con un letrero de madera colgado de la ventana del primer piso. En él se leía, pintado en letras grandes, Mordecai Smith, y debajo se alquilan embarcaciones por horas y por días. Un segundo letrero, encima de la puerta, nos informó de que disponían de una lancha de vapor, información que quedaba confirmada por un gran montón de carbón que había en el muelle. Sherlock Holmes miró lentamente a nuestro alrededor y su rostro adoptó una expresión ominosa. «Esto no me gusta», dijo. «Estos fulanos son más listos de lo que yo esperaba. Parece que han borrado su rastro. Me temo que lo tenían todo planeado de antemano». Se estaba acercando a la puerta de la casa cuando ésta se abrió y un chiquillo de unos 6 años, con el pelo rizado, salió corriendo de la casa, seguido por una mujer corpulenta y coloradota, que llevaba en la mano una esponja grande. «¡Vuelve aquí y deja que te lave, Jack!», gritó la mujer. «¡Vuelve, diablillo! Como venga tu padre y te vea así, nos vamos a enterar». «¡Qué encanto de niño!», exclamó Holmes estratégicamente. «¡Qué mejillas tan sonrosadas tiene el granuja! A ver, Jack, ¿quieres alguna cosa?». El niño se lo pensó un momento. «Me gustaría un chelín», dijo. «¿No hay algo que te guste más?». «Me gustarían más 2 chelines», respondió aquel prodigio tras pensarlo un poco. «Pues ahí los tienes. Cógelos». «Un niño muy guapo, señora Smith». «Dios le bendiga, señor. Es guapo, pero muy revoltoso. Yo casi no puedo controlarlo, sobre todo cuando mi hombre está fuera varios días seguidos». «¿Dice que está fuera?», preguntó Holmes en tono contrariado. «Pues es una pena, porque quería hablar con el señor Smith. Lleva fuera desde ayer por la mañana, señor, y la verdad empiezo a estar preocupada por él. Pero si se trata de alquilar un bote, señor, tal vez yo pueda atenderles. Quería alquilar la lancha de vapor». «Vaya, por Dios. Precisamente se marchó en la de vapor». «Eso es lo que me extraña, porque sé que con el carbón que llevaba solo tenía para ir hasta Woolwich y volver. Si se hubiera llevado la gabarra, no me extrañaría. Más de una vez ha tenido que ir hasta Gravesend, y si tenía mucho trabajo, se quedaba allí a dormir. Pero ¿de qué le sirve una lancha de vapor sin carbón? Puede haber comprado más en otro muelle, río abajo. Podría hacerlo, pero no es su estilo. Le he oído protestar muchas veces de los precios que cobran por unos pocos sacos. Además, no me gusta ese hombre de la pata de palo, con esa cara tan fea y ese acento extranjero». «¿Un hombre con pata de palo?», preguntó Holmes apenas sorprendido. «Sí, señor, un tío moreno, con cara de mono, que ha venido más de una vez a ver a mi hombre. La noche anterior lo sacó de la cama, y lo que es más, mi hombre sabía que iba a venir, porque le había dado presión a la lancha de vapor. Se lo digo francamente, señor, no me hace ninguna gracia este asunto». «Pero, querida señora Smith», dijo Holmes encogiéndose de hombros, «se está usted preocupando por nada. ¿Cómo sabe que fue el hombre de la pata de palo el que vino la otra noche? No entiendo cómo puede estar tan segura». «Por la voz, señor. Conozco su voz, que es como ronca y desagradable». Llamó a la ventana, a eso de las 3, y dijo: «Levanta, compañero. Es la hora del cambio de guardia». Mi hombre despertó a Jim, que es mi hijo mayor, y allá se fueron, sin decirme ni palabra, y oí el ruido de su pata de palo al andar por el empedrado. ¿Y venía solo ese hombre de la pata de palo? Eso no podría decírselo, la verdad. No oí a nadie más. Pues lo lamento, señora Smith, porque necesito una lancha de vapor y me habían dado buenos informes del...
Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? El Aurora, señor. Ajá. ¿No será una vieja lancha verde, con una raya amarilla, muy ancha de manga? Nada de eso. Es la lancha más bonita y marinera de todo el río, y está recién pintada de negro con 2 rayas rojas. Gracias. Espero que pronto tenga noticias del señor Smith. Yo voy río abajo, y si le echo el ojo a la Aurora, le haré saber que está usted preocupada. ¿Ha dicho que la chimenea es negra? No, señor. Negra con una franja blanca. Ah, sí, claro. Eran los costados los que eran negros. Buenos días, señora Smith. Mire, Watson, allí hay un barquero con una chalana. La tomaremos para cruzar el río. Mientras nos sentábamos en el banco de la chalana, Holmes me explicó. Con esta clase de gente, lo más importante es no darles nunca a entender que la información que te dan tiene la menor importancia para ti. Si piensan que te interesa, se cierran al instante como una ostra. En cambio, si haces como que los escuchas porque no te queda otro remedio, lo más probable es que te digan todo lo que quieres saber. Ahora, nuestra línea de acción parece bastante clara. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que haría usted? Alquilar una lancha y bajar por el río siguiendo el rastro de la Aurora. Querido amigo, esa sería una tarea colosal. Puede haber atracado en cualquiera de los muelles de una u otra orilla, de aquí a Greenwich. Más allá del puente, hay todo un laberinto de embarcaderos, de muchas millas. Nos llevaría días y días recorrerlos todos si lo hacemos solos. Pues recurra a la policía. No. Aunque es probable que en el último momento llame a Athelney Jones, no es mala persona y no me gustaría hacer algo que le perjudicara profesionalmente. Pero ahora que hemos llegado tan lejos, me apetece resolver el caso yo mismo. ¿Y si ponemos un anuncio pidiendo información a los encargados de los muelles? Mucho peor. Nuestros hombres sabrían que les pisamos los talones y huirían del país. Tal como están las cosas, ya es bastante probable que se marchen. Pero mientras crean que están a salvo, no tendrán prisa. En este sentido, nos va a venir bien la energía de Jones, porque seguro que su versión del caso aparece en los diarios, y los fugitivos creerán que todo el mundo sigue una pista falsa. Pues entonces, ¿qué hacemos?, pregunté mientras desembarcábamos cerca del penal de Millbank. Tomar ese cabriolé, hacer que nos lleve a casa, desayunar y dormir una horita. Tal como marcha el juego, es posible que tengamos que pasar otra noche en pie. Cochero, pare en una oficina de telégrafos. Nos quedaremos con Toby, porque aún puede sernos útil. Nos detuvimos en la oficina de correos de Great Peter Street para que Holmes enviara un telegrama. ¿A quién cree que he telegrafiado?, me preguntó cuando reemprendimos la marcha. No tengo ni idea. ¿Se acuerda de la sección policial de Baker Street, a la que recurrí en el caso de Jefferson Hope? Sí. ¿Y qué?, respondí, echándome a reír. Esta es la clase de situación en la que pueden resultar utilísimos. Si fracasan, tengo otros recursos. Pero primero probaré con ellos. El telegrama iba dirigido a mi pequeño y mugriento teniente Wiggins, y espero que venga a vernos con toda su pandilla antes de que acabemos de desayunar. Eran ya entre las 8 y las 9, y yo empezaba a notar una fuerte reacción a la serie de emociones de la noche. Estaba agotado y renqueante, con la mente confusa y el cuerpo fatigado. Ni poseía el entusiasmo profesional que hacía aguantar a mi compañero, ni era capaz de considerar el asunto como un mero problema intelectual abstracto. En cuanto a la muerte de Bartholomew Sholto, pocas cosas buenas había oído de él y no sentía demasiada antipatía por sus asesinos. En cambio, lo del tesoro era ya otra cosa. Por lo menos, parte del mismo le pertenecía con todo derecho a la señorita Morstan. Mientras existiera una posibilidad de recuperarlo, yo estaba dispuesto a dedicar mi vida a tal objetivo.
aunque lo cierto era que si lo encontraba, lo más probable sería que ella quedara fuera de mi alcance para siempre. Aún así, muy ruin y egoísta, tendría que ser un amor que se dejara influir por una idea semejante. Si Holmes era capaz de esforzarse por encontrar a los asesinos, yo tenía 10 veces más razones para esforzarme por encontrar el tesoro. Un baño y un cambio completo de ropas en Baker Street me reanimaron de manera maravillosa. Cuando bajé a nuestro cuarto de estar, encontré el desayuno preparado y a Holmes sirviendo el café. «Ahí viene todo», dijo, echándose a reír y señalando un periódico abierto. «Entre el infatigable Jones y el ubicuo periodista lo han resuelto todo. Pero debe usted estar harto del caso. Primero, cómase los huevos con jamón». Tomé el periódico y leí la breve noticia que habían titulado «Misterioso suceso en Upper Norwood». Hacia las 12 de la noche pasada, el señor Bartholomew Sholto, residente en el pabellón Pondicherry, Upper Norwood, fue encontrado muerto en su habitación en circunstancias muy sospechosas. Hasta donde hemos podido saber, en el cuerpo del señor Sholto no se encontraron señales de violencia, pero le había sido robada una valiosa colección de joyas indias que el difunto había heredado de su padre. El cadáver lo descubrieron el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson, que habían acudido a la casa en compañía de Thaddeus Sholto, hermano del fallecido. Por una afortunada casualidad, el inspector Athelney Jones, conocido miembro del cuerpo de policía, se encontraba en la comisaría de Norwood y pudo llegar al lugar de los hechos menos de media hora después de darse la primera voz de alarma. Inmediatamente, sus grandes dotes de policía experimentado se concentraron en la tarea de identificar a los criminales, con el satisfactorio resultado de la detención del hermano, Thaddeus Sholto, del ama de llaves, señora Bernstone, del mayordomo Indio Lal Rao, y de un portero o vigilante llamado McMurdo. La policía está segura de que el ladrón o ladrones conocían la casa, ya que los probados conocimientos técnicos del señor Jones y sus dotes de minuciosa observación le han permitido demostrar de manera concluyente que los malhechores no pudieron entrar por la puerta ni por la ventana, sino que tuvieron que llegar por el tejado de la casa, penetrando por una trampilla en una habitación que comunica con el cuarto donde se encontró el cadáver. Esto ha quedado claramente establecido y demuestra sin lugar a dudas que no se trata de un vulgar robo cometido al azar. La rápida y enérgica acción de los agentes de la ley demuestra lo que vale en tales ocasiones la presencia de una inteligencia poderosa y dominante. No podemos dejar de pensar que esto refuerza la postura de los que abogan por una mayor descentralización de nuestros inspectores de policía, que así podrían tener un contacto más directo y eficaz con los casos que les corresponde investigar. «¿A qué es magnífico?», dijo Holmes, sonriendo por encima de su taza de café. «¿Qué le parece?». «Pues me parece que nos hemos librado por los pelos de que nos detuvieran también a nosotros por este crimen. Lo mismo creo yo. Incluso ahora, no respondo de nuestra seguridad si le da por tener otro de sus ataques de energía». En aquel momento, el timbre de la puerta sonó con fuerza y pude oír que la señora Hudson, nuestra casera, levantaba la voz en un gemido de protesta y desaliento. «Cielos, Holmes», dije, comenzando a incorporarme. «Parece que de verdad vienen a por nosotros». «No, no es tan grave como eso. Son las fuerzas extraoficiales, los irregulares de Baker Street». Mientras tanto, se oyó un rápido pataleo de pies descalzos que subían por la escalera, un estruendo de voces chillonas, y en la habitación irrumpió una docena de golfillos de la calle, sucios y desarrapados. A pesar de su tumultuosa entrada, se notaba en ellos una cierta disciplina, pues al instante formaron en fila y se quedaron ante nosotros con el rostro expectante.
Uno de ellos, más alto y mayor que los otros, se adelantó con aire de ociosa superioridad que resultaba muy gracioso en un mamarracho tan impresentable. «Recibí su mensaje, señor», dijo, «y los he traído volando. 3 chelines y 6 peniques de los billetes». «Aquí tienes», dijo Holmes, sacando unas monedas. «En el futuro, Wiggins, que ellos te informen a ti y tú a mí. No puedo dejar que invadáis la casa de este modo. No obstante, conviene que todos escuchéis las instrucciones. Quiero averiguar el paradero de una lancha de vapor llamada Aurora, perteneciente a Mordecai Smith, con 2 rayas rojas y chimenea negra, con una franja blanca. Tiene que estar en alguna parte del río. Quiero que uno de vosotros se quede en el embarcadero de Mordecai Smith, enfrente de Millbank, por si la lancha regresa. Tendréis que repartiros la tarea e inspeccionar a fondo las 2 orillas. Avisadme en cuanto sepáis algo. ¿Está todo claro? Sí, jefe, dijo Wiggins. Pago la tarifa de siempre. Más una guinea para el chico que encuentre la lancha. Aquí tenéis un día por adelantado. Y ahora, fuera de aquí. Les entregó un chelín a cada uno y salieron zumbando escaleras abajo. Un momento después los vi bajando a la carrera por la calle. Si la lancha está a flote, ellos la encontrarán, dijo Holmes, levantándose de la mesa y encendiendo su pipa. Pueden meterse en todas partes, verlo todo, escuchar cualquier conversación. Confío en que la encuentren antes de esta noche. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar los resultados. No podemos retomar la pista perdida hasta que sepamos dónde están el Aurora o Mordecai Smith. Supongo que Toby puede comerse estas sobras. ¿Va usted a acostarse, Holmes? No, no estoy cansado. Tengo un organismo muy curioso. No recuerdo que el trabajo me haya cansado nunca. En cambio, no hacer nada me deja completamente agotado. Voy a fumar mientras repaso este extraño asunto en el que nos ha metido mi bella cliente. Si ha habido alguna vez una búsqueda fácil, debería ser esta que nos ocupa. Los hombres con pata de palo no abundan demasiado, pero el otro individuo me atrevo a decir que es absolutamente único. Otra vez ese otro hombre. Mire, no quiero que parezca que hago de esto un misterio, pero usted ya tiene que haberse formado una opinión. Vamos a ver. Considere los datos. Pisadas diminutas, pies descalzos, que nunca han estado oprimidos por zapatos, maza de madera con cabeza de piedra, muy ágil, dardos envenenados. ¿Qué saca usted de todo esto? ¡Un salvaje!, exclamé. Tal vez uno de esos individuos que estaban asociados con Jonathan Small. Nada de eso, dijo Holmes. Al principio, cuando vi señales de armas exóticas, yo también me incliné a pensar eso, pero el carácter extraordinario de las pisadas me hizo reconsiderar mis teorías. Algunos habitantes de la península india son pequeños, pero ninguno podría haber dejado huellas como aquellas. Los hindúes, propiamente dichos, tienen los pies largos y delgados. Los mahometanos, que usan sandalias, tienen el pulgar bastante separado de los otros dedos, porque la correa de la sandalia suele pasar entre medias. Además, esos pequeños dardos solo se pueden disparar de una manera, con una cerbatana. Pues bien, ¿dónde debemos buscar a nuestro salvaje? ¿En Sudamérica?, aventuré. Holmes estiró el brazo y sacó un grueso volumen de un estante. Este es el primer volumen de una geografía que se está publicando por tomos. Podemos considerarla como la referencia más al día. ¿Qué tenemos aquí? Islas Andamán, situadas 340 millas al norte de Sumatra, en el Golfo de Bengala. ¿Qué es todo esto? Clima húmedo, arrecifes de coral, tiburones, Puerto Blair, colonias penitenciarias, isla de Rudand, plantaciones de algodón. Ah, aquí está. Los aborígenes de las Islas Andamán podrían optar al título de la raza más pequeña de la Tierra, aunque algunos antropólogos votarían por los bosquimanos de África, los indios paiutes de América o los nativos de la Tierra del Fuego. La estatura media es inferior al 1,5 metros, y existen numerosos adultos que miden mucho menos. Son feroces,
malhumorados e intratables, aunque capaces de entablar una amistad a toda prueba si uno se gana su confianza. Fíjese en esto, Watson, y escuche lo que viene a continuación. Tienen un aspecto horrible, con cabezas grandes y deformes, ojos pequeños y feroces, y facciones distorsionadas. Sin embargo, los pies y las manos son muy pequeños. Son tan hostiles y feroces que han fracasado todos los esfuerzos de los funcionarios británicos por establecer relaciones con ellos. Siempre han sido el terror de las tripulaciones de barcos naufragados, porque aplastan el cráneo de los supervivientes con sus mazas de piedra o los acribillan con dardos envenenados. Estas matanzas concluyen invariablemente con un banquete caníbal. Un pueblo encantador y de lo más simpático, Watson. Si a este sujeto se le hubiera dejado actuar a su aire, el asunto habría tomado un cariz mucho más sangriento. Aun así, tal como se han desarrollado las cosas, me figuro que Jonathan Small estará lamentando haber recurrido a él. Pero, ¿cómo ha llegado a tener un compañero tan raro? ¡Ah! Eso es más de lo que yo puedo decir. Sin embargo, puesto que ya hemos dejado establecido que Small viene de las Andaman, tampoco es tan descabellado que le acompañe este isleño. Sin duda, con el tiempo lo averiguaremos todo. Oiga, Watson, parece usted hecho polvo. Túmbese aquí, en el sofá, y voy a ver si consigo dormirle. Sacó el violín de un rincón, y mientras yo me tumbaba, empezó a tocar una melodía suave y soñadora. De su propia cosecha, sin duda, porque poseía un notable talento para la improvisación. Recuerdo vagamente sus miembros enjutos, su rostro concentrado y el subir y bajar del arco. Luego me pareció que flotaba apaciblemente sobre un suave mar de sonido hasta que me encontré en el país de los sueños, con el dulce rostro de Mary Morstan mirándome desde lo alto. ¿Qué más descubrirán Holmes y Watson en este inquietante caso? ¿Quién es realmente Jonathan Small? ¿Y hasta dónde se extienden las sombras del pasado? Si deseas saberlo, no olvides seguir este canal para no perderte los próximos capítulos. Que tengas una noche tranquila y un descanso reparado.